Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mythic, Asimilando. En este episodio vamos a adentrarnos en la vida y obra de uno de los personajes más influyentes en la historia de la humanidad, Jesucristo. Desde sus primeros días hasta los momentos más trascendentales que cambiaron el curso de la historia, vamos a explorar los eventos más significativos que marcaron su vida y que aún hoy siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Sin más preámbulos, comencemos este apasionante viaje. Nacido en una humilde aldea de Judea, el comienzo de la vida de Jesucristo estuvo rodeado de misterio y asombro. Según los evangelios, su madre María recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que ella, una joven virgen, concebiría al Hijo de Dios. La noticia no solo sorprendió a María, sino que puso en marcha uno de los eventos más simbólicos en la historia cristiana. Cuando José, su esposo, supo del embarazo, estaba confundido y pensaba en dejarla en secreto para evitarle vergüenza pública. Pero también él recibió un mensaje divino en sueños. Debía aceptar a María y criar al niño como su propio hijo, ya que el niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando María y José viajaron a Belén debido a un censo ordenado por el Imperio Romano, la situación se complicó. María estaba a punto de dar a luz y no encontraron lugar en la posada para quedarse. Tuvieron que refugiarse en un establo, y allí, en la sencillez de una cuna de paja, nació Jesús. Los pastores, alertados por ángeles, vinieron a adorar al recién nacido, y más tarde, los sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, llegaron con regalos de oro, incienso y mirra, reconociendo la divinidad del niño. Después de la visita de los Reyes Magos, José tuvo otro sueño. Un ángel lo advirtió de que el rey Herodes, temeroso de que ese niño pudiera reclamar el trono, había ordenado matar a todos los varones menores de 2 años en Belén. En una desesperada huida, la Sagrada Familia viajó a Egipto, salvando la vida de Jesús. Este exilio forzado marcó la primera de muchas pruebas que Jesús y su familia enfrentarían a lo largo de su vida. Después de la muerte de Herodes, regresaron a Nazaret, donde Jesús creció en relativa tranquilidad. La infancia de Jesús, aunque poco documentada, nos ofrece un vistazo revelador de su carácter. A la edad de 12 años, durante una peregrinación a Jerusalén, Jesús se separó de su familia. Después de buscarlo durante 3 días, María y José lo encontraron en el templo, discutiendo las escrituras con los maestros judíos. Sorprendidos, lo reprendieron, pero Jesús les respondió: ¿No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Esta frase reveló su autoconciencia temprana sobre su misión divina, aunque aún viviría años más en Nazaret antes de comenzar su ministerio público. A los 30 años, Jesús decidió iniciar su misión. Se acercó al río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, predicaba el arrepentimiento y bautizaba a quienes querían purificarse de sus pecados. Jesús, a pesar de no tener pecado, se acercó a Juan y pidió ser bautizado. Al sumergirse en las aguas, el cielo se abrió y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Fue en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, confirmando su misión divina. Tras su bautismo, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Este tiempo de soledad fue interrumpido por Satanás, quien intentó tentarlo en varias ocasiones. Primero, le sugirió que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. Luego, lo llevó a la cima del templo de Jerusalén, desafiándolo a lanzarse al vacío para que los ángeles lo salvaran. Finalmente, le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. Jesús rechazó cada tentación, demostrando su firmeza espiritual y su compromiso con su misión divina. Tras esta prueba, salió del desierto listo para iniciar su ministerio. Jesús comenzó su ministerio reuniendo a un pequeño grupo de discípulos. Entre los primeros estaban Simón Pedro y su hermano Andrés, quienes eran pescadores. Jesús los llamó diciendo: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». También llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y a otros discípulos a lo largo de su viaje. Este grupo sería crucial en la difusión de su mensaje, y a través de ellos, las enseñanzas de Jesús se expandirían por todo el mundo. Uno de los primeros actos públicos de Jesús fue su intervención en una boda en Caná. Cuando se acabó el vino, su madre María le pidió ayuda. Jesús, aunque inicialmente parecía reacio, ordenó a los sirvientes llenar unas tinajas de agua. Luego, transformó el agua en vino, realizando su primer milagro. Este evento marcó el comienzo de su serie de milagros, que demostrarían su divinidad y su poder sobre la naturaleza. Jesús viajó por Galilea,
Judea y Samaria predicando un mensaje radical: el reino de Dios está cerca. Sus enseñanzas se centraban en el amor, la compasión, la justicia y el perdón. A menudo utilizaba parábolas, relatos sencillos con profundas lecciones morales, para transmitir sus ideas. Entre las más conocidas están la parábola del buen samaritano, que enseña el amor al prójimo sin importar su origen, y la parábola del hijo pródigo, que habla del perdón y la misericordia. Además de predicar, Jesús realizaba milagros que asombraban a las multitudes. Curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos e incluso resucitaba a los muertos. Uno de sus milagros más célebres fue la alimentación de una multitud de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Estos actos no solo mostraban su poder, sino que también reforzaban su mensaje de que Dios se preocupaba por el bienestar de todos, tanto espiritual como materialmente. La relación de Jesús con los líderes religiosos de la época fue cada vez más tensa. Los fariseos y saduceos lo veían como una amenaza a su autoridad y sus enseñanzas tradicionales. A menudo, intentaban atraparlo con preguntas capciosas, pero Jesús siempre respondía con sabiduría. En una ocasión, cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al emperador, Jesús respondió: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Estas confrontaciones aumentaron el resentimiento de los líderes religiosos hacia él. A medida que se acercaba el final de su ministerio, Jesús comenzó a hablar más claramente sobre su muerte y resurrección. Aunque sus discípulos no entendían completamente lo que él les decía, Jesús sabía que su sacrificio sería necesario para cumplir su misión. Durante un viaje a Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: «¿Quién decís que soy yo?». Simón Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». A partir de ese momento, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para lo que estaba por venir. En el último año de su vida, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burro, mientras la multitud lo aclamaba con ramas de palma, diciendo: «Hosanna al Hijo de David». Este evento, conocido como la entrada triunfal, marcó el inicio de la Semana Santa y fue un desafío directo a las autoridades religiosas y políticas de la ciudad. Jesús fue al templo y, en un acto de profunda indignación, expulsó a los mercaderes y cambistas que habían convertido el lugar sagrado en un mercado. Dijo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones». Durante la última cena con sus discípulos, Jesús instituyó un nuevo pacto. Tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros». Luego tomó una copa de vino y dijo: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Este acto, que los cristianos conmemoran en la Eucaristía, simboliza el sacrificio de Jesús por la humanidad. Después de la cena, Jesús fue al jardín de Getsemaní para orar. Allí, en profunda angustia, pidió a Dios que, si era posible, apartara de él el sufrimiento que se avecinaba, pero añadió: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, Judas, uno de sus discípulos, llegó con una multitud armada. Había acordado traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Con un beso, identificó a Jesús ante los soldados, quienes lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Tras el arresto de Jesús en el jardín de Getsemaní, fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás para ser interrogado. Mientras tanto, Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo seguía de lejos. En el patio del sumo sacerdote, mientras se calentaba junto al fuego, fue reconocido por varias personas que lo acusaron de ser seguidor de Jesús. Preso del miedo, Pedro negó a Jesús 3 veces, tal como su maestro le había predicho horas antes. Inmediatamente después de la tercera negación, un gallo cantó. Pedro, recordando las palabras de Jesús, salió y lloró amargamente. Este episodio no solo muestra la fragilidad humana, sino también la misericordia de Jesús, quien más tarde perdonaría a Pedro y lo restauraría en su misión. Después de ser entregado a los romanos, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato, quien intentaba desesperadamente evitar una condena. Para apaciguar a la multitud que pedía la crucifixión de Jesús, Pilato ofreció liberar a uno de los prisioneros, según la costumbre de la Pascua. Sin embargo, la multitud, incitada por los líderes religiosos, eligió liberar a Barrabás, un criminal, y exigió que Jesús fuera crucificado. Pilato, lavándose las manos en señal de que no quería responsabilidad sobre la muerte de Jesús, cedió finalmente a la voluntad del pueblo.
Este momento fue clave para la condena de Jesús y el inicio de su sufrimiento en el Calvario. Jesús fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue crucificado entre dos ladrones. Mientras agonizaba en la cruz, pronunció palabras de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A las 3 de la tarde, después de horas de sufrimiento, exclamó, todo está cumplido, e inclinó la cabeza. En ese momento, el velo del templo se rasgó, simbolizando el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Estas palabras reflejan el corazón compasivo y la misión cumplida de Jesús, quien a pesar de su agonía, extendió gracia y amor hasta el último aliento. Después de su muerte, José de Arimatea, un seguidor secreto de Jesús, pidió a Pilato que le permitiera enterrar el cuerpo. Jesús fue colocado en una tumba nueva, sellada con una gran piedra. Sin embargo, al tercer día, el domingo por la mañana, algunas mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo encontraron la tumba vacía. Un ángel les anunció que Jesús había resucitado. La resurrección de Jesús es el evento central de la fe cristiana y marca su victoria sobre la muerte y el pecado. Tras su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Les dio instrucciones finales y los envió a predicar el Evangelio a todas las naciones. Les prometió que recibirían el Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos. 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo, prometiendo que un día regresaría. Y con este repaso por la vida de Jesucristo llegamos al final de este episodio. Espero que esta narración haya servido para profundizar en su legado y la magnitud de sus enseñanzas. Como siempre, gracias por escuchar Mythic, Asimilando. Nos encontramos en el próximo episodio.